Asambleísta Gilmar Gutiérrez. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Intento de golpe de Estado, eso no se cree ni el propio Rafael Correa. Solo quedan unos pocos ecuatorianos engañados todavía. Y eso por la exagerada, abusiva y calumniosa propaganda a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pretende Rafael Correa con el 30S? Por un lado, hacerse la víctima, pero por otro lado y principalmente, eliminar a la oposición y principalmente a Lucho Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Parece que le tienen terror, parece que le tienen miedo a Lucho Gutiérrez, que quieren otra vez involucrarle. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, la mayoría de ecuatorianos, y estoy convencido, y toda la comunidad internacional coincidimos, que el principal y único responsable de los muertos y heridos del 30 de septiembre se llama Rafael Correa. Y aquí voy a remitirme a los hechos. Hay al frente, y estos son hechos reales, no tipeos sin voz que no dicen nada, que no son ninguna evidencia. Este es el informe que presentó las Fuerzas Armadas. Ustedes vayan observando. Desde el encabezado, las Fuerzas Armadas se cuidaron de hablar de retenido, no de secuestro. Y si ustedes siguen leyendo el informe, ya en el desarrollo del informe, empieza hablando de 800 miembros de la Policía Nacional iniciaron una paralización de sus actividades. Paralización, no conspiración, no intento de golpe de Estado. Y más abajo nuevamente, hasta que se evidenció una paralización nacional de la institución policial. Paralización. ¿O los militares mienten? ¿O qué están haciendo los militares? Yo creo que no mienten. Está con la firma de responsabilidad del general Peña. Y seguimos revisando el informe que dice en el segundo inciso: el 30 de septiembre a las 9:15, aproximadamente 400 efectivos de la Fuerza Aérea proceden a tomarse las instalaciones de la primera zona aérea de la ciudad de Quito y a cerrar el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, como medida de protesta ante la aprobación de la Ley de Servicio Público. Protesta ante la aprobación de la Ley de Servicio Público. Y más abajo, de manera paralela en los patios del complejo ministerial, se reúne personal de voluntarios, de aerotécnicos, tripulantes y servidores públicos, manifestándose en contra de la Ley de Servicio Público. Y no dice Sociedad Patriótica, no dice Gilmar Gutiérrez, es las Fuerzas Armadas, y no hablan de golpe de Estado. Y en el último inciso nuevamente hablan de la insubordinación de miembros de la Policía Nacional, los mismos que lanzaban consignas en contra del gobierno nacional pidiendo que deroguen la Ley del Servicio Público. Otra vez, repetidamente. Y no solamente eso, la siguiente página. En la siguiente página podemos observar en el recuadro rojo que a las 14:30 del 30 de septiembre el señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratifica nuevamente la posición de las Fuerzas Armadas ecuatorianas subordinadas al poder político, así como invoca a los elementos de la Policía Nacional a que depongan esa postura que lo único que hace es daño al país. Da a conocer que solicitará al señor presidente de la República que se revise la Ley de Servicio Público o que deje sin efecto, de tal manera que no afecte los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Señores, desde el jefe del Comando Conjunto hasta el último soldado, o hasta el último policía, o hasta el último conscripto, se sentían afectados por la objeción parcial de Rafael Correa. Esta es la causa. Y no es como dice Rafael Correa, por favor, la siguiente. Aquí está la causa de esa protesta, no la justificación, porque no la justificamos tampoco, pero sí es la causa. Ahí tienen la objeción parcial de Rafael Correa. Miren ustedes a quien envió al Congreso. Es sobre el proyecto de ley orgánica del servicio público. Objeción parcial al referido proyecto.
Ahí está. ¿Y qué dice, entre otras cosas? Esta objeción parcial. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En una de las últimas hojas, solamente para mencionar algunas de las derogatorias, ustedes pueden observar qué dice la primera. Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o cualquier tipo de disposición que reconozca bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el cumplimiento de años de servicio. Les estaban quitando beneficios económicos por años de servicio. ¿Quién no entiende eso? No es como dice Rafael Correa y los correístas, que la partidocracia mal informó, que la oposición confundió a los policías. ¿Esto quién no entiende? Solo se necesita saber leer. Y más abajo, ¿qué dice? También se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas en las Fuerzas Armadas y en la Policía, con decoraciones, no medallitas, como dicen algunos, con decoraciones que demuestran sacrificio, esfuerzo, honor, entrega total al servicio de la patria. ¿Y qué dice más abajo? En estas mismas derogatorias, se prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o reconocimientos económicos por ascensos. ¿Quién no entiende eso? ¿Quién no entiende que les estaban quitando el dinero a los militares y policías? ¿Quién no entiende? Pero hasta ahí, todo era una paralización. Y después desembocó en muertos y heridos. Pero para saber cuál es el responsable, solamente hay que hacerse una pregunta. Al más puro estilo de su majestad Rafael Correa, y como a él le gusta, habría que preguntarse, ¿cuál fue el estúpido que fue a provocar a los policías? ¿Cuál fue el estúpido que fue a incendiar esa paralización? Y todos sabemos que Rafael Correa recién en el segundo intento pudo ingresar a la policía, a la brava, porque la primera no le dejaron ingresar. Ese conspirador que sabía o que hubiera adivinado que Rafael Correa iba a actuar con tamaña irresponsabilidad, debe hacerse brujo. Ese conspirador debe hacerse brujo y no seguir conspirando. Cuando ingresa Rafael Correa, y por su provocación y prepotencia, se da la primera escaramuza de gases lacrimógenos e insultos, y Rafael Correa termina en el hospital de la policía. Pero miren ustedes lo que dice el informe más abajo, el informe de las Fuerzas Armadas, en el segundo recuadro al final. A las 14:30 del 30 de septiembre, luego de haber conocido, el señor presidente de la República se encontraba retenido por miembros de la policía. Retenido. Nunca habla de secuestro, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas no van a ser el hazmerreír de las Fuerzas Armadas del mundo entero. Por eso se cuidan y hablan de retenido. Y lean más abajo. En el hospital de esa institución se dispone mediante telegrama, dirigido al señor general comandante de la Fuerza de Tarea número 4, que prepare una fuerza de reacción y equipo necesario para trasladar, no para rescatar nuevamente. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas se cuidan de no ser el hazmerreír de las Fuerzas Armadas en el mundo entero, para trasladar. Y a las 14:30, tranquilamente, sin ningún muerto, le hubieran trasladado al señor presidente de la policía hasta Carondelet. Pero ahí empezó el show macabro de Rafael Correa. Entre otras cosas, claro, llamó que los quiteños o el pueblo ecuatoriano vayan a rescatarle. No le llegaron ni 2,000, pues, como dice el propio hermano de él, ni los contratados por él fueron a rescatarle. Entre otras cosas, ordenó que le metan preso ese rato a Lucio Gutiérrez. Cuando le fueron a buscar, se enteraron que había salido del país hace 15 días. Y usted también, pues, presidente, estaba en Europa. Lucio en el Brasil, el Corcho en Europa. Y la sucesión es presidente, vicepresidente y el jefe del comando conjunto en Cuenca, claro. Todos conspirando
por fuera del país y no aquí adentro. Porque después del vicepresidente, le toca al presidente de la Asamblea. Miren, el show lo monta hasta las 5:30. Con esto termino, señor presidente. ¿Quién da la orden? Ahí está en el informe, por favor lean el recuadro. El señor presidente, frustrado porque ya no le fueron los ciudadanos a rescatarle, en base de contacto telefónico, dispone al señor ministro de Defensa Nacional y al señor jefe del Comando Conjunto que se proceda a rescatarlo. Él ordena, pero ¿en qué condiciones de operación? Rápidamente, utilizando el principio de masa. La siguiente, por favor, para que lean. Si leen el recuadro, la operación, entre otras cosas, utilizaba el principio de masa. En el diccionario militar, la siguiente, por favor, rápidamente. ¿Qué es el principio de masa? Ustedes ahí pueden leer, del diccionario militar que está acá. Masa es un principio de la guerra, que consiste en la concentración de una potencia de combate superior a la hora y en el lugar en que decida aplicar el esfuerzo principal. La masa requiere la aplicación de una potencia de combate superior para dar un golpe decisivo en el punto débil del enemigo a fin de destruirlo. No es que no querían matar, sabían lo que iban a hacer. Ese es el principio de masa. Iban a destruir a los que estaban ahí presentes. Nadie les cree que hubo intento de golpe de Estado. Gracias, señor presidente, y hay más cosas, pero gracias, señor presidente.